Vamos a hablar ahora de la patología maligna del cuerpo uterino y vamos a comenzar con el cáncer de endometrio. El cáncer de endometrio es el carcinoma genital más frecuente en los países desarrollados, no así en los de subdesarrollo o en vías de desarrollo, donde es el segundo en frecuencia. Y en primer puesto, en estos países como el nuestro, el más frecuente es el carcinoma de cuello uterino. La edad de mayor frecuencia del diagnóstico es entre los 55 y los 65 años, un 75% se diagnostica y se encuentra en posmenopáusicas. Solo un 5% de las pacientes con carcinoma de endometrio tienen menos de 40 años. Con respecto a los factores de riesgo, son los mismos de las hiperplasias de endometrio, tienen que ver con la hiperestimulación estrogénica en la mayoría de los casos. La diabetes, la obesidad, la hipertensión, obviamente asociados a síndrome metabólico, la dieta rica en grasas. De todos estos factores, el más importante es la obesidad, como ya dijimos, porque el tejido adiposo produce estrógenos. Con respecto a los antecedentes tocoginecológicos, la nuliparidad, la menarca precoz y menopausia tardía por influir en mayor tiempo de estimulación estrogénica, la anovulación crónica por lo mismo. También antecedentes patológicos como el síndrome de ovario poliquístico que produce anovulación e hiperestimulación, hipersecreción estrogénica, tumores funcionantes de ovario que produzcan estrógenos, la hiperplasia de endometrio como patología previa al carcinoma, el tratamiento con tamoxifeno. El tratamiento con tamoxifeno aumenta tanto el riesgo de patologías benignas endometriales como de hiperplasia y de carcinoma. Y la terapia de reemplazo hormonal sin oposición progestágena, que en general no se indica ya precisamente porque se sabe de estos riesgos. Solamente se podría indicar en pacientes que han sido histerectomizadas por otra causa, que no tienen útero, y en ese caso sí, en algunas situaciones podemos dar solamente estrógenos. Y antecedentes oncológicos, propios o familiares, ¿sí? Propios, pacientes que han tenido cáncer de mama, ovario, colon, hay síndromes como el de Lynch que asocia endometrio, colon, pacientes que han tenido cáncer de mama por el tratamiento con tamoxifeno sobre todo, y porque, por ejemplo, el cáncer de mama comparte con el endometrio el riesgo que produce la hiperestimulación estrogénica, ¿sí? La menarca precoz y la menopausia tardía están también dentro de los factores de riesgo de cáncer de mama. Entonces son pacientes que pueden tener más riesgo de tener un carcinoma de endometrio. Los tipos histológicos, el más frecuente en un 75-80% es el adenocarcinoma endometrioide. Su agresividad va en relación al grado de diferenciación, G1, G2 o G3, obviamente a más grado, mayor agresividad, y es el típico que vamos a encontrar en pacientes posmenopáusicas, obesas, diabéticas, hipertensas, que le da síntomas, le da una metrorragia de la posmenopausia, son carcinomas exofíticos y bien diferenciados y en general de buen pronóstico, sobre todo asociados a su diagnóstico temprano. Ahora hay otras histologías cuyo pronóstico es desfavorable porque son más agresivos y porque muchas veces el diagnóstico es más tardío, como es el adenocarcinoma seroso, el de células claras, el carcinoma indiferenciado y el escamoso. El seroso y el de células claras después vamos a ver que además tienen algunas diferencias en el tratamiento quirúrgico porque su diseminación es más como la de un carcinoma de ovario. En esta imagen vemos la imagen histeroscópica de un carcinoma de endometrio, un tumor exofítico con una vascularización atípica, que es la imagen más característica de visualizar. La propagación es por extensión local, por vía linfática, metástasis ganglionares, o por vía sanguínea, que es muy poco frecuente. Con respecto al diagnóstico, la mayor parte de las pacientes van a tener metrorragia de la posmenopausia, porque la mayor parte de las pacientes se diagnostican en la posmenopausia. Por ende, esto nos da síntomas precoces y un diagnóstico también temprano. El examen físico en general no nos va a aportar muchos datos porque suelen ser estadios iniciales que están localizados a nivel uterino. Puede haber un flujo acuoso, mucoso o serohemático. Esto es importante
Si la paciente no tuvo metrorragia franca, un sangrado franco, pero sí tiene un flujo serohemático rosado que uno puede inferir que tiene que ver con algún componente sanguíneo, también va a haber que estudiarla como si tuviera una metrorragia a la posmenopausia. Repetimos el concepto de que todas las pacientes con metrorragia a la posmenopausia hay que hacerle, además del examen de vagina y cuello del útero, una ecografía transvaginal. Si en la ecografía transvaginal se ve un endometrio de 5 milímetros o más, hay que obtener histología, idealmente por histeroscopía o histología por cánula de Pipel o raspado biópsico fraccionado. Ahora, si en la ecografía tenemos un endometrio atrófico de 4 milímetros o menos, vamos a considerar que ese sangrado fue por la causa más frecuente de metrorragia a la posmenopausia, que es la atrofia endometrial. Sin embargo, en este caso, con endometrios finos, no engrosados, menores de 4 milímetros, que repite el episodio de la metrorragia, en este caso, si repitió la metrorragia, sí hay que tomar histología de todas maneras, porque las histologías que son menos favorables suelen suceder y suelen ser carcinomas que se desarrollan en endometrios atróficos. Por eso, si la metrorragia se repite, tiene indicación también de tomar histología de endometrio. Con respecto a la toma de histología, la citología no es el método diagnóstico ideal. Nosotros lo que queremos es una histología, no nos va a alcanzar con una citología, pero si no tuviéramos acceso a ningún método de toma de histología, en la citología nos puede servir un aspirado endometrial o incluso una citología del cuello uterino con técnica del Papa Nicolau que tenga o que capte células endometriales atípicas. No es el método ideal de diagnóstico, pero si no hubiera ningún otro método, es un acercamiento. Lo que vamos a hacer es o el raspado uterino o raspado biópsico fraccionado, que ya dijimos, que es bajo anestesia, es un procedimiento que requiere una internación y que es a ciegas. La histeroscopía con biopsia es el método ideal porque es dirigido, es ambulatorio, evaluamos además el canal endocervical, se puede realizar sin anestesia, por eso es el gold estándar y uno ve exactamente qué parte del endometrio es la más sospechosa para tomar la biopsia. Con respecto a la estadificación del cáncer de endometrio, la estadificación es quirúrgica. Y la estadificación que propone FIGO actualizada habla del estadio 1 localizado al útero, que es 1A si está limitado al endometrio o si tiene una invasión biometral menor del 50%, y estadio 1B si es con una invasión biometral mayor al 50%. El estadio 2 es aquel carcinoma de endometrio que compromete el estroma cervical. Ya no se hace la diferenciación entre tejido glandular o superficial del cuello, sino que si compromete el estroma cervical es un estadio 2. El estadio 3 es acerca de los carcinomas que ya están fuera del cuerpo del útero, pero tienen una localización pelviana u abdominal. El estadio 3A compromete serosa y o anexos, trompas u ovarios. El estadio 3B compromete la vagina, ya sea por extensión directa, o sea, un carcinoma que está en el cuerpo del útero, en el cuello, y que extiende ese mismo tumor, se sigue propagando hacia la vagina, o puede ser por una metástasis vaginal, un tumor separado del que está limitado al cuerpo del útero y que aparece una lesión aislada en vagina que se biopsia y es compatible con metástasis por carcinoma de endometrio. Ese sería un estadio 3B y un 3C, donde hay metástasis a nivel ganglionar. Si son pelvianos, los ganglios que están afectados, es un estadio 3C1, y si son paraórticos, 3C2. Con respecto al estadio 4, 4A, mucosa vesicalo-rectal, y 4B, metástasis a distancia. Dentro de la estadificación quirúrgica, que ahora vamos a ver, se recomienda tomar citología peritoneal, que si resulta positiva se debe reportar, se debe informar, pero no modifica el estadio. Los factores pronósticos tienen que ver con el estadio, con el tipo histológico. Recuerden que el adenocarcinoma endometrioide es el de mejor pronóstico, las otras histologías menos frecuentes son de peor pronóstico.
el grado histológico, menos diferenciado, más agresivo, la invasión miometral, la extensión a cervix por el cambio del estadio, la edad de la paciente, pacientes jóvenes menores de 40 años con carcinoma de endometrio tienen peor pronóstico, la citología peritoneal positiva y la metástasis linfáticas, todos ellos son factores de peor pronóstico. El tratamiento, entonces, recordemos que la estadificación es quirúrgica, así que si yo tengo una paciente con un carcinoma de endometrio, voy a hacer una cirugía que va a ser la nexohisterectomía total extrafacial con linfadenectomía pelviana y lumboaórtica y con toma de muestra para citología peritoneal. Este es el tratamiento estándar, ¿sí? Esta es la estadificación del cáncer de endometrio. Ahora, si dentro de la cirugía realizamos una biopsia por congelación del útero y podemos saber que es un estadio 1A, o sea que compromete el endometrio, G1 o G2, que no compromete el endometrio y que mide menos de 2 centímetros, si se cumplen todas esas condiciones, puede no realizarse la linfadenectomía. Si hay factores de mal pronóstico, se agrega radioterapia y o braquiterapia en general para las pacientes que tienen compromiso vaginal. Las pacientes que por contraindicación clínica no son factibles de realizar un tratamiento quirúrgico reciben radioterapia y braquiterapia. Y es importante diferenciar que en las variedades seroso, células claras y carcinosarcoma se debe agregar a la cirugía que dijimos, anexohisterectomía total extrafacial con linfadenectomía y toma de citología, además omentectomía, como si fuera un carcinoma de ovario. Y en el estadio 2, o sea, aquel carcinoma de cuello uterino, aquel carcinoma de endometrio que compromete el cuello uterino, la cirugía es una anexohisterectomía total radical, una Piper 3 o Oberheim-Mace. En esta diapositiva vemos dibujados la diferencia entre una histerectomía total, la histerectomía total resecando un anexo o ambos anexos, y la histerectomía radical, donde la diferencia principal es la resección de parametrios. Con respecto a la hormonoterapia, se reserva para los estadios 3 y 4 y para enfermedades recurrentes o para recaídas. Se utiliza la medroxiprogesterona y es muy importante conocer el estado de los receptores hormonales del carcinoma porque es muy distinta la respuesta. Obviamente tienen mejor respuesta a hormonoterapia los carcinomas con receptores hormonales positivos. La quimioterapia en el carcinoma de endometrio se reserva para los estadios avanzados y recurrencias con criterio paliativo, ¿sí? El tratamiento estándar es el quirúrgico y en factores de mal pronóstico se agrega la radioterapia.